¿Qué tal? Soy José Díaz Balart y estas son las noticias de este viernes en Digital. Noticias Telemundo Digital. Los obispos contra Biden. Los obispos de Estados Unidos avanzan con una propuesta para negar la comunión al presidente por respaldar el derecho al aborto. California en emergencia. El gobernador Newsom declara el estado de emergencia ante la nunca antes vista ola de calor que sofoca California y que está provocando una sequía histórica. Atención a esta imagen del lago Oroville hace 2 años y ahora. Tiroteos de costa a costa. Una balacera siembra el terror en el Bronx neoyorquino a plena luz del día. Los asesinatos en lo que va del año en todo el país han aumentado un 24%. Los obispos de Estados Unidos han abierto hoy la vía para negarle la comunión a Joe Biden, el primer presidente católico del país luego de John F. Kennedy. En abrumadora mayoría han aprobado redactar un documento condenando a los políticos como Biden que respaldan el derecho al aborto. Cristina Londoño tiene las reacciones. Joe Biden es católico, apostólico y romano y no falla los domingos a misa. Pero su derecho a comulgar a conciencia es carne de cañón de la Conferencia de Obispos Católicos estadounidense, que por inmensa mayoría votaron a favor de escribir un documento condenando a políticos como él que apoyan el derecho al aborto. Esta es una jugada política de los obispos conservadores en los Estados Unidos y ellos no tienen la autoridad para negarle la comunión al presidente Biden. Afirma que para excomulgar al presidente lo tiene que aprobar el Papa Francisco, quien tiene una estrecha relación con Joe Biden, ya que comparten otras prioridades pro vida como la defensa del medio ambiente y la lucha contra la pobreza. Quizás de ahí la confianza del mandatario cuando le preguntaron si su defensa del aborto lo dejaría sin comunión. That's a private matter and I don't think that's going to happen. Thank you. Es importante destacar que el documento que aún no ha sido redactado no incluirá ni nombres ni apellidos, pero desde ya está revelando profundas divisiones en la iglesia que van desde la cúpula hasta los feligreses. Algunos aseguran que la rebelión es en realidad contra el sumo pontífice. Esta facción tiene una cierta hostilidad bastante marcada contra el Papa Francisco porque es que el Papa Francisco se está llevando a la iglesia en un camino muy liberal. Pero en la calle el debate es intenso. Que no comulgaran porque Dios no nos enseña eso. El aborto es un asesinato, estamos cometiendo un asesino y matando antes que esos niños nazcan. ¿Debería comulgar o no? Sí, y cada quien con su conciencia, pues, y el único que tiene que tomar la decisión es Dios. El controversial documento se espera para noviembre. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Mientras California decretó el estado de emergencia por la ola de calor que desde hace una semana calcina al oeste del país, la sequía extrema se está empeorando al punto que una hidroeléctrica tendrá que cerrar por primera vez en 50 años. María Paula Ochoa está en Los Ángeles. María Paula, ¿cómo está la situación? José, California continúa en estado de emergencia declarado para permitir a las plantas de energía que aceleren sus operaciones y poder satisfacer la gran demanda de electricidad que hay en este momento. Asimismo, la operadora de la red eléctrica extendió la alerta Flex hasta hoy viernes desde las 6 de la tarde a las 9 de la noche. Pero no solamente aquí estamos sintiendo esas temperaturas agobiantes. En otros estados como Nevada, Arizona e incluso en el centro del país también se está viviendo una histórica ola de calor. Las Vegas está hirviendo y cocinando en este camioncito de comida. Saraí siente el calor peor que cualquiera. En Las Vegas ha estado bien caliente, ha llegado a 117. Uno no lo soporta, pero tenemos que. Mientras tanto, al este de California, en Death Valley, la temperatura se elevó a más de 128 grados, algo que no se veía desde 1917. El calor intenso está agravando la sequía y como se ve en la imagen, la represa Oroville ha bajado su nivel a pasos agigantados desde el 2019 a la fecha. Por primera vez, la hidroeléctrica, una de las más importantes del estado, se verá forzada a cerrar. Las autoridades piden a los residentes el consumo mínimo de electricidad. De hecho, ayer lo apagamos el aire acondicionado, el rato que nos dijeron que tenemos que ahorrar energía. Durante toda la semana, Gema no ha usado el lavaplatos y mantiene las persianas cerradas. ¿Cómo les está afectando esto, Gema? Ay, mira,
Como ves, tengo ropa acumulada que no he querido lavar. En cuestión de que tenemos que ahorrar energía, pues lo voy a hacer quizás para la próxima semana, muy temprano en la mañana. ¿Y el calor? Porque ¿cómo mantienen la casa fresca? Sí, bueno, le estoy dejando la temperatura a 79 y a veces a 80 grados. Cuando salimos le subo un poquito porque nadie está en la casa, pero eso es lo que estoy haciendo. Aparte, estoy cocinando muy temprano y en la noche solamente le calentamos, pero más estoy haciendo cosas frías para no usar siquiera la estufa. No solo el oeste del país está sufriendo el calor infernal, la ola de calor se está moviendo al centro, donde ya tienen temperaturas históricas, y en áreas vulnerables, bomberos pronostican una terrible temporada de incendios. María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. Y por el contrario, en el sureste del país la amenaza viene en forma de lluvias torrenciales e inundaciones. Según el Centro Nacional de Huracanes, se espera que un sistema que avanza en el Golfo de México pueda convertirse en la tormenta tropical Claudette esta madrugada antes de golpear las costas de Luisiana, Mississippi, Alabama y el noroeste de Florida. Hoy el mal tiempo comenzó a sentirse en Nueva Orleans. Tanto la ciudad como el resto de Luisiana han sido declarados en emergencia ante la posible caída de hasta 20 pulgadas de agua este fin de semana. Devastadora como un huracán es la violencia armada que azota al país. En Nueva York, un hombre sembró el caos cuando comenzó a disparar en plena calle. Mientras en Michigan, Arizona también lloran a las víctimas de nuevos tiroteos. Rogelio Moratagli tiene el recuento y las duras imágenes. Fue un momento de terror en el Bronx y a luz de día. Un sujeto con el rostro cubierto comenzó a disparar contra un hombre de 24 años que cayó al suelo con 2 niños. Fueron múltiples tiros a pesar de que los menores estaban muy cerca del objetivo del pistolero. Milagrosamente, los pequeños no resultaron lesionados. El hombre sobrevivió a pesar de que recibió varios impactos de bala. El impacto del tiro nos hizo correr para atrás. ¿Cómo sonaron? ¡Ay! Fueron como 5 o 6 tiros. La policía de Nueva York busca al sujeto de la pistola y a su cómplice, que manejaba una motocicleta. La ola de violencia con armas de fuego se extiende de costa a costa. En Arizona, fue arrestado el sospechoso de disparar desde su auto en diferentes ciudades a las afueras de Phoenix, provocando temor en los vecindarios. No sé ni para dónde dirigirme, ¿no? Una persona murió y otras 12 resultaron lesionadas. De estas, 3 con herida de bala, después de que el sujeto manejó por 90 minutos buscando víctimas a bordo de este vehículo blanco. La policía tiene que investigar 8 escenas del crimen y eso, dice, es demasiado. Nunca había visto algo así. Nunca. El sospechoso ya fue identificado. Su nombre es Ashin Tricarico. Su edad, 19 años. Enfrenta 12 cargos, incluido asesinato en primer grado. Para salir bajo fianza, tendría que pagar $1 millón. No se sabe por qué disparó contra esas personas, pero las autoridades aseguran que actuó en solitario. Es la epidemia que ha acompañado a la pandemia en Estados Unidos. El año pasado, el número de homicidios aumentó en 30%, de acuerdo con criminalistas en lo que va de un 24%. Y un ejemplo reciente y doloroso se produjo en Detroit, donde un niño de 2 años murió y otro de 9 resultó herido de gravedad al producirse un tiroteo en una autopista. Rogelio Moratagli, Noticias Telemundo. En California, los sospechosos de matar a tiros al niño de 6 años, Aiden Leos, a finales de mayo, se declararon inocentes. Marcus Anthony Eris, de 24 años, y su novia, Wynn Lee, de 23, se presentaron hoy en corte para ser procesados. El hombre acusado de disparar contra el auto donde iba el niño junto a su madre no tendrá derecho a fianza. La mujer sigue en la cárcel con una fianza de $500,000. Nos vamos a Texas, donde se intensifica la ofensiva antiinmigrante del gobernador Abbott. Ahora, una de las cárceles del estado está siendo desalojada para encerrar allí a los migrantes arrestados al cruzar la frontera. Francisco Cuevas tiene los detalles. Este grupo de refugiados centroamericanos acaba de cruzar la frontera, pero podría ser uno de los últimos en ser recibidos con brazos abiertos. El gobernador tejano Greg Abbott ha dado la orden que sean arrestados. ¿Qué piensa que el gobernador ahora los quiere arrestar? Está malo, porque viene un montón de niños sufriendo, si supiera lo que sufrimos. Y esta cárcel en Dilley, al sur de San Antonio, con capacidad para 1,400 personas, y de donde reos han comenzado a ser transferidos a otras cárceles, es el lugar donde el gobernador Abbott pretende encarcelar a todos aquellos que lleguen a su estado de manera irregular, considerando a la unidad Briscoe como un lugar estratégico para poder cumplir con su meta.
Todos somos humanos y todos tenemos derecho a vivir en cualquier parte. A partir de cuándo, cómo y por cuánto tiempo serán encarcelados es aún un misterio. La oficina del gobernador no ha dado más detalles, pero ya hay muchas interrogantes sobre su legalidad. Los va a arrestar, los va a poner en una prisión a niños, a familias. ¿Qué tipo de política sucia es esa? Solamente lo pueden aguantar por 48 horas y si inmigración viene por ellos, se pasa la custodia de inmigración y si no, lo tienen que salir. El ambicioso plan del gobernador Greg Abbott de sellar esta frontera entre México y Texas está siendo duramente criticado, pero ya tiene el apoyo del expresidente Donald Trump, quien estará visitando esta frontera a finales de mes. En Hidalgo, Texas, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. El presidente Biden salió nuevamente a alentar las vacunaciones contra el COVID-19. En un discurso desde la Casa Blanca, el presidente alertó sobre los riesgos de la variante Delta del COVID, potencialmente más mortal para quienes no se han vacunado. Biden destacó que en los primeros 150 días de su gobierno se han administrado más de 300 millones de dosis contra el coronavirus, pero la vacunación va avanzando a un ritmo diferente por estados. Si miramos este mapa, notamos que en 2 estados de color azul ya más de la mitad de la población está completamente vacunada. Pero en estos 8 de color verde, los vacunados con todas las dosis son menos del 35% de la población. Quienes han perdido a seres queridos por el COVID lamentan que no se vacunaran a tiempo. No quería aceptar ni uso de mascarilla, ni hacer ninguna de las medidas de precaución para evitar contagiarse. Y adicionalmente, cuando hubo la opción de vacunarse, dijo, no, tampoco me voy a vacunar, y desafortunadamente adquirió la enfermedad y falleció. Muchas personas aún siguen reticentes a vacunarse. Y esto hace cada vez más improbable que se llegue a cumplir la meta de Biden de que el 4 de julio el 70% de los adultos se hayan vacunado al menos con una dosis. 500 grandes compañías están dando hoy el día libre por Juneteenth, una fecha que celebra el fin de la esclavitud y que ayer fue declarada feriado nacional. Empresas como Nike, JCPenney, Target sumaron el 19 de junio como día festivo. También empleados federales y públicos disfrutaron el feriado. Sin embargo, todavía más del 60% de los estadounidenses conocen muy poco o nada sobre esta nueva fecha, que recuerda el momento que en 1865 los últimos esclavos del sur supieron que eran libres. Y es que Juneteenth tiene una inmensa significación para la comunidad negra de Estados Unidos, un legado que se trasladó incluso a una zona de México donde descendientes de comunidades esclavizadas tienen su versión de la conmemoración. Lourdes Hurtado nos cuenta. Al otro lado de la frontera, el 19 de junio también hay una celebración de libertad. Solo que aquí no se le llama Juneteenth. Los negros seminoles son negros que eran esclavos que encontraron refugio en Florida con los seminoles. Tras asentarse en Florida y generar una identidad propia resultado de la mezcla con la tribu seminole, fueron forzadamente desplazados alrededor del año 1830 a territorio indio, en lo que hoy es Oklahoma. Pero ahí su piel oscura y ascendencia africana los ponía en riesgo de ser esclavizados una vez más. Sumado a la pobreza, decidieron migrar hacia México, donde la esclavitud se había abolido desde 1829 por Vicente Guerrero, el primer y único presidente afrodescendiente de la nación. Negociaron con el gobierno que necesitaba pobladores al norte para defender su territorio. Como estrategia empieza a contratar a personas que estaban escapando de la esclavitud para convertirlas en soldados guardafrontera, ¿no? Entonces los negros mascogos entran a México con ese acuerdo a cambio de tierra y ciudadanía. Así surgió en 1852 Nacimiento de los Negros, su pueblo en el estado de Coahuila, a solo un par de horas de Texas. Los negros mascogos se asentaron de ambos lados de la frontera y se cree que ese estrecho vínculo fue lo que trasladó la tradición de Juneteenth a su versión mexicana. No le decíamos Juneteenth, le decíamos el Día del Negro, el baile de los negros. Sus descendientes aún desentierran su propia historia y buscan preservarla para futuras generaciones. Corina y su familia viajan desde Texas todos los años por la festividad, que se celebra con comida, música ranchera y capeyuye.
cantos tradicionales en los que utilizan las manos como percusión. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.